Hoy tenemos un programa dedicado al papel que le ha tocado jugar al Congreso frente a esta circunstancia sanitaria y también analizaremos el calibre de nuestras políticas públicas en un momento de excepción como el que hoy vivimos. Estarán por acá Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado de la República. Si no tienen inconveniente, entramos en materia. Y bueno, pues muchas han sido las iniciativas que han pasado por el Poder Legislativo en estos tiempos de pandemia. La ley de adquisiciones para comprar medicamentos en el extranjero, el Consejo Fiscal, el tema de las reasignaciones presupuestarias, y para el próximo periodo ordinario de sesiones, que arranca en septiembre, se discutirá ya la reconfiguración del sistema de las Afores. Hoy le doy la bienvenida a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en el Senado de la República. Senador, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, un gusto saludarlo. Bien, Jonathan, me da gusto también saludarte a ti y al auditorio que se conecta esta mañana, esta tarde, en este programa que es importante. Muchas gracias, senador. Pues entrando en materia, ¿cómo califica usted el papel del Poder Legislativo frente a esta pandemia? Una circunstancia de emergencia, creo, requiere de una agenda legislativa de emergencia. Pero usted dígame. Mira, inesperado la presencia del COVID, la pandemia ha sido terrible, incluso estamos con análisis serios en el Senado de la devastación económica que generará la pospandemia, cierre de empresas, quiebre de las mismas pymes, mipymes, pequeñas, medianas y grandes empresas. Esto va a afectar a todo el país y a todo el mundo. Va a tener que construirse un nuevo orden mundial. Y el Poder Legislativo también se tomó por sorpresa. Somos una actividad esencial, pero hemos estado a la altura de las circunstancias. Todavía nos falta actualizar la normatividad jurídica porque actualmente para aprobar una ley se requiere que esté presencialmente el cuerpo de legisladores reunido. Ahora estamos tratando de actualizar la Constitución y la ley para que vía digital, vía distancia, con los mecanismos que tengan seguridad en el voto de los legisladores, podamos ir avanzando sin detenernos en todo lo que viene, porque yo estoy seguro que tendrá que enfrentarse no solo económicamente, sino legislativamente, con medidas legislativas, todo el proceso post-pandemia. Muy bien, senador, si algo lo caracteriza a ustedes, los años que ya lleva en la historia parlamentaria de este país, pero también la autocrítica. Y quisiera yo, si me lo permite, poner algunos granos de sal a esta conversación. ¿Usted no cree que el Congreso ha estado en algunos momentos a merced del presidente, que ha actuado en función de los designios de Andrés Manuel López Obrador, que en cuanto el presidente dice algo, no sé, fideicomisos, abramos periodo? ¿Usted qué piensa al respecto? Mira, Jonathan, es muy buena pregunta. Tú eres muy joven para nosotros, tienes unos años en la actividad que la has hecho bien, pero yo no soy tan joven. Yo tengo muchos años en el Poder Legislativo, desde 1988, creo que tú todavía no nacías, estarías naciendo, pero desde el 88 he sido legislador, Jonathan, y nunca en todos estos años vi independencia del Poder Legislativo frente al Ejecutivo. Distintas etapas, distintos momentos. En el 97, en el 88, hubo una competencia más cerrada, un parlamento más difícil, más duro, más enconado, pero siempre el Ejecutivo había caminado subordinando al Legislativo. Yo ahora creo que el presidente ha tenido un respeto por el Legislativo. No negamos nuestro origen y nuestra identificación como movimiento, mal lo haríamos. La relación que tenemos con él es muy franca, es muy directa, es muy seria, pero a que hagamos todo lo que el Ejecutivo diga, no es así. En el Senado incluso hemos enmendado
iniciativas del legislativo, cosas interesantísimas. Todo lo hemos hecho aquí en el legislativo, con los grupos parlamentarios, ellos lo saben, el PRI, el PAN, los coordinadores del MC, del PT, todos saben que aquí el Poder Legislativo ha logrado autonomía, independencia y ser un auténtico equilibrio de poderes. Tampoco estamos buscando la confrontación. Yo como coordinador del grupo mayoritario de Morena busco, sin ninguna restricción, tener coincidencias con el presidente, dado que provenimos de un mismo movimiento y provenimos de un mismo compromiso político electoral en el que nos propusimos una agenda legislativa que consiste en lo que tú ya sabes: combate a la corrupción, austeridad, separación del poder económico y del político, y fijar las bases legislativas firmes para un cambio de régimen. O sea, eso lo estamos haciendo, pero esto tampoco te invita, te lleva a una confrontación con el Ejecutivo. No la tenemos. Yo tengo una relación de amistad, de respeto y de colaboración sincera con el Poder Ejecutivo. Lo veo, de hecho, cada 10 días, por lo mucho 2 semanas, y conversamos la agenda legislativa, conversamos temas del país, que la pandemia que a todos nos sorprendió de manera inesperada, pero no hay una subordinación, lo digo tajantemente, no hay una subordinación, ni estamos simple y sencillamente al calor o a la sombra del Poder Ejecutivo, que cuando él quiere nos dice lo que él quiere. No es así, y todos los senadores de los grupos parlamentarios actúan con mucha dignidad. El debate aquí adentro es duro, tú lo has visto, Jonathan, es difícil, es tenso, por momentos muy polarizado, pero finalmente lo que intentamos hacer es lo mejor para el país, lo que más importa para la nación. Muy bien, senador, pues de antemano le agradezco el halago que me emitió, pero como usted sabe, las apariencias a veces engañan. Pero bueno, continuando con la conversación, uno de los temas que se han tocado en este periodo extraordinario de sesiones en el reciente fue también el tema del Consejo Fiscal, un consejo, senador, cuya figura existe en otros países, que acompaña al Poder Ejecutivo para tomar mejores decisiones de carácter presupuestal, fiscal, económico. ¿Qué le cuento a usted que no conozca? ¿A dónde quiero llegar? ¿No será que también hace falta que el Congreso esté más vigilante del uso de los recursos públicos en esta pandemia? Finalmente, como ciudadanos, no sabemos bien a bien hacia dónde se está yendo el dinero, y no solamente eso, la eficiencia de ese gasto. ¿Cuáles son los resultados que nos está dando? ¿Qué opina usted al respecto? Es muy buena tu pregunta. Mira, en nuestro sistema constitucional, Jonathan, el sistema bicameral está dividido desde que originó el sistema federalista en 1824. Solo en 1857 se establece una sola cámara, que es el Poder Legislativo, es decir, el Poder Legislativo se concentra en una sola Cámara de Diputados y desaparece la Cámara de Senadores del 57 al 74. Pero desde 1824, el tema del presupuesto, del gasto público, le corresponde a la Cámara de Diputados. Es una facultad exclusiva, no de los senadores. Por eso es que el presupuesto de egresos de la Federación lo aprueba la Cámara de Diputados. La vigilancia de los recursos públicos son a cargo de la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados. De acuerdo. La fiscalización por naturaleza constitucional. En otros países, en efecto, Jonathan, sí hay un híbrido. Entre las dos cámaras tienen funciones similares. Pero aquí en México no, es como la política exterior, aunque los diputados viajan a misiones internacionales, no son los vigilantes de la política internacional,
son los senadores, por eso son quienes aprueban embajadores, cónsules, tratados internacionales. Esa es facultad exclusiva del Senado. Pero en el fondo subyace, en tu interrogante y en tu inquietud, es legítima. La gente se pregunta eso sin tener que precisar de qué Cámara o quién es el que va a utilizar el recurso. Esta interrogante, esta inquietud subyace en el fondo con los ciudadanos. Y te diría que sí es conveniente dialogar, profundizar, deliberar sobre esta facultad de fiscalización y esta facultad de revisión del gasto público, sobre todo ahora en momentos de la pandemia, que yo no sé cómo le está haciendo el Estado mexicano, con el cierre de empresas, con el cierre de pymes, MIPYMES, y tener que sostener el gasto público, que ese no disminuye, ese está etiquetado, pero con menos ingresos batalla más el presidente de la República, y me alegra mucho que no haya acudido a endeudarse, aunque no sé si vaya a sostener esta política en su momento de conclusión de la pandemia. Creo que tendrá que revisar con mucha seriedad si debe de adquirir empréstitos para enfrentar los efectos devastadores de la pandemia. Creo que eso es un asunto que todavía está sub iudice, está pendiente de resolver. Pero me parece muy bien tu pregunta, y yo creo que, incluso te comento que todos los temas económicos, de presupuesto, de empréstito, nosotros no podemos ser Cámara de Origen. La Cámara es Cámara de Diputados, por razones obvias. Todos los fideicomisos que tú comentas ahorita, que por cierto no se han aprobado, es el origen de la Cámara de Diputados. La ley de responsabilidad hacendaria, presupuesto y responsabilidad hacendaria, que tampoco se aprobó, se quedó en Cámara de Diputados, también es Cámara de Origen. Nosotros actuamos como una Cámara revisora de los actos de la de origen. Muy bien, muy bien. Ahora, en las próximas semanas ya empezará a calentarse la discusión alrededor del presupuesto de egresos y de la ley de ingresos, senador. Usted y yo ya hemos registrado ahí algunas cifras en materia de recaudación, y será difícil tener un repunte en la recaudación ante una circunstancia como la que hoy estamos viviendo. Es decir, el dinero estará escaseando. Ante esta circunstancia, senador, usted que está mirando específicamente en la ley de ingresos, ¿usted ve la posibilidad de una reforma fiscal que se discuta ante esta emergencia sanitaria y buscar la manera de tener más recursos? ¿O de dónde saldrá el dinero para el próximo año en un momento en donde esté escaseando? Es otra pregunta importante e inteligente. Mira, en este momento en el mundo se está discutiendo. Hoy mismo, hace unas horas, conversé con un grupo de latinoamericanos y con un grupo de mexicanos que forman parte de un grupo que está revisando en la ONU el nuevo orden mundial. Y también formo parte de un grupo de legisladores en el mundo que está planteando medidas fiscales de progresividad fiscal, encabezado, entre otros, por Sanders, que fue candidato a la presidencia de Estados Unidos, y por otros legisladores en el mundo, que está planteando la revisión de las deudas de países en desarrollo y de países en condiciones de pobreza extrema, su deuda con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano. Es decir, estamos haciendo y estamos en iniciativas, por eso que me parece inteligente tu pregunta. Yo sí creo, eso es personal, no es una posición de grupo, ni menos del Parlamento, pero como senador individual, sí creo que debemos ir a una discusión seria en materia fiscal, porque va a quedar devastado, repito, el país, lo he dicho 2 veces, en materia económica, y obviamente se requiere de nuevas reglas fiscales y de nuevas reglas
que permitan la recuperación económica, nuevas reglas en materia de responsabilidad hacendaria, pero también de materia económica. Entonces, ahí, Jonathan, hay muchas iniciativas sueltas, por no decir aisladas, sueltas en cuanto a que cada coordinador o cada senador o diputado presenta sus propias iniciativas en un ideal de país. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, antes de la pandemia, había dicho en uno de sus compromisos que en los primeros 3 años, Jonathan, no presentaría él ninguna iniciativa de modificación a impuestos, ninguna iniciativa de modificación a la política fiscal. Eso dijo antes de la pandemia. Ahora la realidad va a ser muy dura, se va a imponer la dura realidad. Y por eso creo que sí tenemos que discutir el tema que nos corresponde de los 2 instrumentos jurídicos legislativos económicos que has tocado, es ley de ingresos y presupuesto de egresos. Sí nos corresponde actuar como Cámara Revisora en ley de ingresos. La ley de ingresos es la que contiene los nuevos impuestos o la política hacendaria, la política de recaudación y la política, precisamente como su nombre lo llama, de ingresos. Entonces, yo sí creo que se antoja medidas de emergencia para recuperar la economía en el país y para recuperar el empleo y para recuperar el desarrollo en México y para no permitir que la pobreza extrema nos coja y nos abrigue con sectores más amplios en la población. Entonces, yo sí creo, sinceramente, que llegó el momento de dialogar, deliberar y lograr acuerdos en materia de política fiscal y del pacto. Sí, senador, hoy en la mañana me amanecí con una idea muy perversa que se la quiero compartir. El sexenio pasado nos encontramos al principio de la gestión de Peña Nieto con este boom de reformas estructurales, ¿no? Nos hablaron de las reformas fiscales, de la reforma energética y de algunas otras más. Ante la pandemia que hoy estamos viviendo, es muy posible entonces, siguiendo esta conversación que hemos tenido en materia recaudatoria, que vamos a encontrar las reformas estructurales al estilo del presidente López Obrador. Es decir, tendremos en algún momento que discutir lo que es esta reforma fiscal, pero también, como se dijo ayer, por ejemplo, en estas versiones que salieron en los medios, darle un golpe de tuerca a la reforma energética. ¿Es así? ¿Qué opina usted también de la reforma energética y de lo que se compartió el día de ayer a través de las versiones periodísticas? Te comentaba, Jonathan, que me ha tocado participar, ser protagonista en distintos momentos de la vida pública del país. Porque he sido 3 veces diputado federal, en 3 gobiernos distintos. He sido 3 veces senador de la República, esta es mi 3ª vez. Fui gobernador, sé lo que se vivió en la parte de descentralización simulada y de un centralismo asfixiante. Lo conozco, lo viví en carne propia. Y viví también, y por eso lo recordaba, las reformas estructurales del gobierno pasado. La fiscal, la energética, la laboral, la educativa, la de telecomunicaciones, entre otras. Y estas reformas estructurales nosotros votamos en contra y argumentamos por qué estábamos en contra. Ahora todo el mundo habla de ellas, pero en aquel momento había un cerco mediático impresionante. Pocos medios la registraban y pocos medios registraban nuestra posición de inconformidad y de oposición. Porque todos creían que la solución para México y para la modernización de la nación era arribar a esas reformas estructurales. No era cierto. Y ya ahora nos estamos enterando que incluso fueron apoyadas económica e ilegalmente con recursos del erario o de entidades privadas para
sobornar a legisladores en el proceso de aprobación de reformas. Yo incluso escribí un libro, se llama Reformas Estructurales, Mitos y Realidades, lo editó Miguel Ángel Porrúa y se vendió muy bien en aquel momento, pero eso fue, no sé, creo hace 7 años, 2014, inmediatamente después. Pero yo lo que creo es que no son las mismas condiciones. Yo no creo que ahora el presidente de la República esté pensando en hacer su paquete de reformas estructurales, ni siquiera en revertir todas las que se hicieron. Creo que el presidente planteará al legislativo algunas de las reformas, modificaciones que crea deban de corregirse, pero que el legislativo va a decidir. Pero no lo veo con el ánimo de que todas las reformas estructurales en el gobierno pasado pasen por una reducción radical y se modifiquen completamente. No veo eso. Sí veo que en algunos de los temas que se van a revisar, para él son emblemáticos. Pemex, CFE, pero aún así ha dicho que va a respetar los contratos que ya se firmaron con empresas nacionales e incluso internacionales. Entonces, la reforma fiscal es una necesidad, Jonathan. No es un tema de moda, ni siquiera de revertir lo que se hizo en el sexenio pasado, sino de adecuación al mundo nuevo que nos va a dejar el COVID-19 y que nadie va a escapar. Depende de la audacia, la imaginación y los acuerdos políticos en cada país para empujar este ciclo de reformas que necesariamente tendrán que venir en el próximo periodo, en el próximo plazo, en los próximos meses. Perfecto. Para cerrar, senador, una pregunta, si me ayuda con una respuesta de 1 minuto, que será difícil, pero bueno, el Plan Nacional de Desarrollo, ¿usted no cree también que tenga que ser modificado ante este golpazo llamado COVID-19? Las expectativas de alguna otra forma pues ya también han sido trastocadas. ¿Y usted qué piensa? ¿El Plan Nacional también tendría que pasar por una revisión y un ajuste? El mundo es otro ya, Jonathan. Yo sí creo que se tiene que revisar. El Plan Nacional, los planes y programas económicos se tienen que actualizar, porque lo que vamos a heredar, las consecuencias que vamos a asumir después de la etapa post-COVID son extraordinariamente distintas. Y no puedes mantener los mismos instrumentos jurídicos y económicos del pasado, como si nada hubiera pasado, valga la redundancia. Entonces, yo sí creo, en este minuto que me concediste, que se debe de revisar este y otros instrumentos económicos y políticos de desarrollo. Perfecto, senador, me dio muchísimo gusto saludarlo y le mando un abrazo muy fuerte y ya veremos cómo camina hoy la comisión permanente. Muy buenas tardes. Saludos, Jonathan. Buenas tardes. Gracias al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal. Vamos a un corte.